Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a revisar el día de hoy el tema de capacitancia, capacitor de placas planas paralelas. Y pues eso, para continuar con nuestros temas del curso de Física 3. Muchachos, antes de pasar a revisar el tema del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo quiera compartir con el grupo? Adelante, los escuchamos. No. No. Gracias, Brenda. Bien, si no hay comentarios, preguntas o dudas, muchachos, vamos entonces a tomar el tema de hoy. Voy a compartir mi presentación para que empecemos a revisar el tema de capacitancia. Ustedes son el grupo 5IM10. Ya me pierdo de pronto. Ustedes no son de telecomunicaciones, ¿verdad? Son de diagnóstico, perdón, no, Meteorología, profe. de meteorología. Entonces, no tienen... no conocen esto que está aquí en esta imagen de la derecha. ¿Alguien lo ubica? ¿Sabe qué son estas cosas que están acá en la imagen de arriba? ¿Alguien las ha visto? ¿Las ha usado? Muchachos, muchachas. No, profe. ¿No? Sí, Esos bueno, están en los circuitos, ¿no? Ajá, sí, son elementos de circuitos precisamente. Ajá, de los circuitos electrónicos. Y en algunos circuitos eléctricos también los vas a encontrar, principalmente en circuitos electrónicos. Si han tenido oportunidad de ver no sé, una placa de una computadora o de un aparato electrodoméstico, no sé, tal vez puedan identificar algunos de estos. Estos que tienen ahí se llaman capacitores. Son unos elementos eléctricos que permiten almacenar carga eléctrica o energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, esta imagen que tenemos al centro de la pantalla nos representa lo que es un capacitor, algo como lo que está en la foto de la derecha. Entonces aquí, si nosotros tenemos, como aquí en esta imagen, una placa metálica y enfrente de ella está otra placa metálica, que son estas dos placas grises que están aquí dibujadas en esta imagen, y en medio de esas dos placas colocamos una placa de otro material que es diferente, otra placa de un material que es aislante. Este material azul es un aislante, un material que no deja pasar la carga eléctrica a través de él. Si hacemos un arreglo de esta manera y luego colocamos una fuente de voltaje, una fuente que me permita movilizar las cargas de una placa a la otra, entonces vamos a poder armar un dispositivo como esto que está aquí a la derecha, un capacitor. Es un dispositivo que me permite almacenar cargas eléctricas o energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Y bueno, puedo después darle un uso a ese capacitor, por ejemplo, utilizarlo en circuitos, pues de diferentes maneras para producir diferentes efectos en los circuitos. Aquí los que nos interesa en la física es que podemos utilizar ciertos materiales y organizarlos de tal manera que podemos lograr un elemento en el cual podemos almacenar energía eléctrica, almacenar cargas eléctricas. Y para eso, bueno, tendremos que lograr que las cargas se muevan de una placa a la otra y entonces podremos cargarlos eléctricamente estas placas y poder utilizar esa carga eléctrica para una aplicación práctica. Muchachos, esa es la imagen de la izquierda que está abajo, nos representa el mismo dispositivo. Es otra forma de verlo solamente. Las líneas azules son las placas metálicas que almacenan la carga. El espacio que está entre estas placas es un dieléctrico, un material aislante que no permite el paso de las cargas de una placa a la otra, impide ese paso de las cargas eléctricas. Y hay una conexión por medio de cables a una fuente de voltaje que permite precisamente cargar este capacitor, hacer que las cargas se muevan de una placa a otra
y entonces queden cargadas de diferente signo cada una de las placas, así como lo habíamos visto antes con otros elementos, por ejemplo, con los globos, con los, en la práctica se mencionaban las barras de vidrio, o de baquelita, o de bonita, no sé, que se frotaban y adquirían cargas eléctricas. Pues aquí pasa lo mismo, que solamente que por medio de placas metálicas, y se utilizan fuentes para poder mover esas cargas eléctricas. Y bueno, más a la derecha está este simbolito, que es el símbolo del capacitor. De esta manera vamos a representar un capacitor eléctrico en un circuito. Entonces, esta es la forma que más adelante vamos a ver, que vamos a representar este arreglo de placas metálicas con una separación, con un material que lo separa. Lo vamos a representar eléctricamente como este simbolito que tenemos aquí en la parte baja. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de capacitancia, en específico de un capacitor de placas planas paralelas. Aquí vamos a ver a qué se refiere eso. Pues su nombre lo dice, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es eso. Muchachos, vamos a la siguiente lámina, en donde estamos precisamente viendo este capacitor de placas planas paralelas y la definición del término de esta propiedad que se llama la capacitancia. Esta propiedad capacitancia la vamos a simbolizar con una letra C mayúscula. Eso es la capacitancia, la representamos de esta manera. ¿Y qué es esta capacitancia? Pues dice que es la capacidad que tiene un conductor eléctrico, la capacidad de un conductor eléctrico para almacenar carga eléctrica. Eso es la capacitancia. O sea, una placa metálica, una placa conductora, tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. Y esa capacidad se llama capacitancia. O sea, de acuerdo a la forma en que esté construido, el material que tenga, pues tiene esa propiedad de almacenar carga eléctrica. Y estas placas metálicas son estas que están simbolizadas o están dibujadas por medio de estos prismas verdes. Tengo dos placas metálicas en color verde del lado derecho, en la parte central de la lámina, separadas por una placa aislante que es la placa naranja. Entonces, este conjunto así constituido, dos placas metálicas con una placa aislante en medio, se constituye lo que llamamos un capacitor o condensador, que está en la definición del lado derecho. Este capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico, un aparato eléctrico que, bueno, es pasivo porque no le hace nada a la energía que almacena, y que consiste en dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Recordando que un dieléctrico, muchachos, es un aislante, es un material que no deja pasar la carga eléctrica a través de ellos. Ya hemos hablado antes de los eléctricos, de los aislantes, y aquí también lo vamos a referir el aislante como un dieléctrico, pero simplemente estamos refiriendo a un material que es aislante. Entonces, bueno, si hacemos esto de colocar dos placas metálicas y colocar un aislante en medio, entonces obtenemos un dispositivo que se llama un capacitor o condensador, que tiene la propiedad de almacenar carga eléctrica. Tiene una propiedad que se llama capacitancia. Y bueno, esta capacitancia, pues esta capacidad de almacenar cargas eléctricas está definida por qué sea lo que está aquí. O sea, por este material que está aquí, que puede tener una cierta permitividad, una cierta propiedad que se llama la permitividad de este material, que es qué tanto permite o qué tanto impide el paso de la carga eléctrica a través de ellos. Entonces, ustedes ya hemos hablado para los temas previos, hemos hablado de la permitividad, y hemos visto cómo de alguna manera influye en los demás parámetros que hemos estado estudiando en esta parte del curso. Y bueno, vamos a recordar, muchachos, que si lo que hubiera aquí fuera aire,
Entonces, la permitividad de lo que está ahí se llama la permitividad del aire o el vacío. Y esas ya sabemos que tienen un valor constante, muchachos. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la permitividad absoluta del aire o el vacío? 8.85 por 10 a la menos 12. Muy bien, Daniel, gracias. 8.85 por 10 a la menos 12, ¿qué? ¿Unidades? Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Gracias. 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Muy bien. Esa es la unidad. Son las unidades y el valor de la permitividad absoluta del aire o el vacío. Pero también veíamos que si lo que tenemos ahí no es aire o vacío y es cualquier otro material, pues lo que esté aquí tiene una permitividad absoluta, es diferente a la del aire o el vacío, pero que también puede ser determinada esta permitividad absoluta si multiplicamos la permitividad relativa del material con la permitividad absoluta del aire o el vacío. Es decir, esta permitividad absoluta del material pues es el producto de este valor por una cierta cantidad, esta permitividad relativa. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo expresábamos o qué características tenía esta permitividad relativa? La hemos utilizado en otros ejercicios en los temas previos. ¿Cómo era esta permitividad relativa? ¿Qué característica tiene? ¿Alguien se acuerda? Muchachos, díganme. Si no hay idea, si no se acuerdan, díganme, no me acuerdo, no tengo idea, no sé, No, profe. ¿no? Vamos a recordar, muchachos, que cuando definimos hace algunos temas la permitividad relativa, decíamos que era la relación entre la permitividad absoluta de un material entre la permitividad del aire o el vacío. Y entonces, esta permitividad relativa pues tenía una característica muy especial, porque esta permitividad tiene unidades que son pues las mismas que tenemos aquí abajo, coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y esta permitividad absoluta del aire vacío tiene la misma característica, tiene las mismas unidades, coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Si ese es el caso y esta permitividad relativa la calculo a partir de esta relación, ¿cuáles son las unidades que tiene esta permitividad relativa? Ninguna. Ninguna, porque todas estas se reducen y entonces es una cantidad adimensional, es solamente un número que no tiene unidades. Es solamente una relación entre dos cantidades iguales y por eso no tiene unidades. Pero me dice qué tantas veces es más grande la permitividad de ese material con respecto a la permitividad del aire o el vacío. Bueno, a lo que quiero llegar ahora es que ya no le vamos a llamar, para este caso del capacitor, permitividad relativa, sino le vamos a llamar con una letra, es la letra K. No es la misma K que utilizamos antes, esta se llama constante dieléctrica. Lo voy a abreviar un poco, se llama constante dieléctrica. Pero en realidad lo único que es la permitividad relativa del material. Y así lo vamos a utilizar ahora cuando hablemos de capacitores. K es la constante dieléctrica del material y corresponde precisamente al valor de la permitividad relativa de ese material. Y entonces, bueno, ya vimos que la capacitancia o la capacidad de almacenar cargas por estas placas depende, pues, en primera instancia, de qué sea este material que está aquí colocado. Pero también va a depender, por ejemplo, de qué tamaño sean estas placas, o más que del tamaño de las placas, bueno, sí, el tamaño de las placas o del tamaño de las placas que estén enfrentadas entre sí, del área de las placas que estén frente a frente, que es esta que acabo de asegurar aquí, este es el área de las placas. Y además va a depender de qué tan distantes o qué tan separadas estén estas placas. Entonces, de todo eso va a depender.
esta capacitancia, esta capacidad de almacenar cargas eléctricas de este condensador o capacitor. Entonces, ¿de qué manera están relacionados todos estos valores? Así, la capacitancia de un capacitor que se forma de esta manera con dos placas metálicas y una placa aislante en medio, responde a esta ecuación. La constante dieléctrica multiplicada por la permitividad absoluta del aire o el vacío por el área entre la distancia. Es decir, esta capacitancia es directamente proporcional al área, a esta área de las placas, e inversamente proporcional a la distancia de las placas. ¿Qué me dice eso? Si yo aumento el área de estas placas, pues será mayor la capacitancia. Si la disminuyo, pues será menor la capacitancia, o esa capacidad de almacenar energía o cargas eléctricas. Si aumentamos la distancia entre estas placas, pues va a disminuir la capacitancia. Si reducimos la distancia entre estas placas, pues va a ser mayor la capacitancia que pueda tener este capacitor, es decir, la capacidad que tiene de almacenar cargas. Entonces, si jugamos con estos valores, pues podemos variar este valor de capacitancia. Por el momento lo que nos interesa es recordar de qué manera podemos determinar la capacitancia de un capacitor que se forma de esta forma, válgame la redundancia, que se forma mediante dos placas metálicas colocadas frente a frente y separadas por un dieléctrico o por un material aislante. Entonces, eso tiene la posibilidad de almacenar cargas eléctricas y bueno, eso va a variar de acuerdo a la combinación de estos parámetros. Entonces, muchachos, ya aquí abajo está la definición de todos esos términos. C es la capacitancia del condensador. Esto me faltó decirlo. Se mide esta capacitancia. Sus unidades son los faradios, que representamos con una letra F minúscula. La voy a poner aquí entre paréntesis. Las unidades de esta capacitancia son los faradios, representadas con esta letra F minúscula. Y luego, el área de las placas que tiene debe de darse en metros cuadrados para que tengamos las unidades correctas. La distancia de separación también debe expresarse en metros. La permitividad eléctrica, como ya bien me lo dijeron, en estas unidades, que son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y la constante dieléctrica, pues ya vimos que esa no tiene unidades. Y me dice que para el aire es igual a 1. Si recordamos, o si no nos acordamos, ahorita vamos a recordar que la permitividad relativa del aire o el vacío es igual a la unidad. ¿Por qué? Pues porque resulta de dividir este número, epsilon 0, entre el mismo, porque es la relación de la permitividad de un medio entre la permitividad del aire vacío, entonces en este caso de la misma cantidad entre sí. Entonces por eso la permitividad relativa del aire o el vacío es la unidad. Cualquier otro material seguramente tendrá una permitividad mayor que este número 1. Entonces, bueno, ahora le vamos a llamar a esta constante K la constante dieléctrica y vamos a ver que para este caso solamente va a ser un número que me dice qué tan grande, qué tantas veces más grande es la permitividad de ese medio con respecto a la permitividad del aire o el vacío. Es decir, va a ser su permitividad relativa. Muchachos, hasta aquí la teoría de cómo es que nosotros podemos determinar la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Y vamos a hacer en la siguiente lámina un par de ejercicios para ejemplificar esto. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto de esto? No, No, profe. Gracias, Sachi. no. Gracias, Brenda. Gracias. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente lámina, muchachos. Tenemos nuevamente la misma figura, la disposición de estas dos placas metálicas con una placa aislante en medio. Y pues vamos a hacer el ejercicio de darle valores, dimensiones para poder determinar precisamente esa propiedad que se llama capacitancia. Vamos a suponer que estas placas están separadas por un dieléctrico, por ejemplo,
que tiene aquí 5 milímetros. Es de 5 milímetros la separación. 5 milímetros, y que estas placas tienen una cierta área. Por ejemplo, aquí en la parte superior tienen una longitud de 5 centímetros. Voy a cambiar ese valor. Aquí arriba el ancho de esta placa es de 5 centímetros. 5 centímetros. Y el alto de esta placa, vamos a ponerlo que fuera de 20 centímetros también. Y entonces vamos a ver que este dispositivo formado así pues tiene una cierta capacitancia. Vamos a determinar cuánto vale esa capacitancia. Bueno, por principio de cuentas vamos a recordar cómo calcula esta capacitancia, que es igual. ¿Se acuerdan, muchachos, de lo que acabamos de ver? Es igual a la constante dieléctrica Ah, ¿por qué más? por la, ¿Por qué más? Sí, adelante. por la permitividad dieléctrica. Ajá. Del aire o el vacío, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Por qué más? Por el área Ajá. entre la distancia de separación. Muy bien, gracias, Daniela. Perfecto. La constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío, por el área de las placas, entre la separación de las placas que simbolizamos con esta letra D. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Pero vamos a hacer este primer caso, vamos a suponer que lo que tenemos aquí es aire. Aire o vacío. Aire o vacío. Entonces, lo que en lugar de haber aquí un material, no hay nada, simplemente se deja libre, solamente se separan las placas 5 centímetros. Entonces, vamos a ver en esas condiciones cuánta capacitancia tendrá este capacitor con esas dimensiones. Entonces, vamos a calcularlo. Si la capacitancia es igual a la constante dieléctrica, ¿cuánto vale la constante dieléctrica para el aire o el vacío? Ellos. Lo acabamos de mencionar. 1. 1, ¿no? Recuerden que es la permitividad relativa del aire o el vacío, es la unidad, ¿sí? Multiplicamos por la permitividad del aire o el vacío. Acá está su valor, ya me lo dijeron hace rato también. 8.85 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y ahora sí, necesitamos multiplicar por el área y dividir entre la distancia. ¿Cuánto vale el área de estas placas? Pues vamos a calcularla por aquí abajo para no encimarnos ahí. ¿Cuánto vale el área de estas placas? ¿Cómo la calculo? ¿Qué por qué? ¿Cuánto por cuánto? Recuerden que la tengo que expresar en metros cuadrados. ¿Es el área de la placa metálica? Sí, de las placas metálicas. Sería 5 por 20. Pero aquí son 5 centímetros y son 20 centímetros. Necesito expresarlo en metros. Está bien, pero expresado en metros. ¿5 qué? Sería 5 por 10 a la menos 2 por 20 por 10 a la menos 2. Bien, perfecto. 5 por 10 a la menos 2. Esto está expresado en metros, son 5 centímetros. Muy bien. Por 20 por 10 a la menos 2, que son los 20 centímetros, pero expresados en metros. Y ahora sí, ya puedo obtener mi área en metros cuadrados. Si multiplico esto, me da 5 por 20, me dan 100. ¿Por 10 a la qué? Menos 4. 10 a la menos 4. Metros cuadrados, ¿no? Metros por metros, metros cuadrados. Ya está. Ese es el valor que voy a sustituir aquí. El área son 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Igual a la distancia, muchachos, la distancia entre la placa, las dos placas, pero expresada en metros también. Recuerden que tengo que expresarla en metros. ¿Cuánto es 5 milímetros en metros? ¿Alguien se acuerda? 5 por 10 a la menos 2. ¿5 por 10 a la qué? ¿No escuché? ¿5 por 10 a la qué? ¿Alguien más que me diga?
5 Ahí milímetros. sería a la menos 4. No, casi, casi. Sería 5 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Muy bien, Alexander. A la menos 3. Recuerden que el mili significa a la menos 3 milímetros. Por 10 a la menos 3 metros. Entonces, cuando tengo que pasar una cantidad de milímetros a metros, simplemente la multiplico por 10 a la menos 3. Así como cuando pasé centímetros a metros, 10 a la menos 2. Para el caso de milímetros a metros es 10 a la menos 3. Entonces, bueno, ya está. Vamos a ver cuánto me da esta operación. 8.85, 100 entre 5 me va a dar 20. 8.85 por 20, ¿cuánto me da, muchachos? 177. 177, muy bien. 177 y luego 10 a la menos 12 por 10 a la menos 4 me va a dar 10 a la menos 16 más 3 por este 10 a la menos 3 que está aquí abajo me va a dar por 10 a la menos 13. Díganme si me equivoco, me corrigen. 12 menos 4, 16 más 3, 10 a la menos 13. Sí, profe. ¿Sí, no? Y aquí podemos reducir estos metros cuadrados con estos metros cuadrados y me quedan coulombs cuadrados sobre newton metro. Newton metro. Y esto, créanme, se llama faradios. Pero bueno, voy a escribir más bien esta cantidad con un poquito, lo voy a ajustar un poquito, voy a mover mi punto decimal un lugar hacia la derecha. Entonces eso me va a reducir este exponente a la menos 13 como a la menos 12. Entonces puedo escribir esta cantidad de esta manera, como 17.7 por 10 a la menos 12. Y esta es una potencia de 10 que puedo sustituir por un prefijo. ¿Cuánto es 10 a la menos 12? ¿Qué prefijo le corresponde? Perdón, ¿qué submúltiplo le corresponde? Cuando hablo de 10 a la menos 12. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Se acuerdan de los prefijos de los submúltiplos, perdón? Tenemos mili, micro, luego. Pico. En este caso es pico, ¿no? Cuando dice la menos 12, esto es pico. Entonces, puedes escribir esta capacitancia como, lo voy a escribir acá, como 17.7 picofaradios. Es decir, 17.7 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Y esto por qué? Porque la capacitancia, muchachos, perdón, el faradio es una unidad muy grande, de tal suerte que vamos a encontrar las capacidades típicas o las capacitancias típicas siempre como submúltiplos de esta unidad del faradio. En este caso son 17.7 picofaradios. Bien, ya calculamos la capacitancia para este capacitor en el caso de que el dieléctrico fuera aire, pero vamos a hacerlo para otro material cuya constante dieléctrica fuera 5, por ejemplo. Entonces, pues vamos a calcularla de la misma manera que lo hicimos antes, multiplicando la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío, por el área, entre la distancia. Lo único que tengo que hacer es sustituir, es el mismo capacitor, tiene las mismas dimensiones, tiene la misma separación, lo único que cambió es el material que estoy colocando aquí, que ahora sí tiene una constante dieléctrica diferente, porque ya no es aire o vacío, sino que es algo que tiene una constante dieléctrica de 5. Entonces, sustituyo ese valor aquí, como la constante dieléctrica de 5, por la permitividad del aire o el vacío, que esa es una constante, no cambia. 8.85 por 10 a la menos 12. Son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y es el mismo capacitor, muchachos. ¿Cuánto vale su área?
¿Cuánto vale su área? Dijimos 100 por 10 a 10 a la la menos 4 100 por 10 a la menos 4 metros metros cuadrados. cuadrados. Muy bien, gracias. Metros cuadrados. Y su separación, la separación de sus placas, 5 milímetros en metros, 5 por 10 a la menos 3 metros. por 10 a la menos 3 metros. Muy bien, gracias, Daniel. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, otra vez, son 100, aquí sí puse 100. Aquí hice algo medio raro, pero déjenme borrarlo porque digo una cosa y escribo otra. 100 por 10, puse 100 a la menos 4 y era 100 por 10 a la menos 4. Entonces son 100 por 10 a la menos 4. Así, metros cuadrados. A ver si estos metros cuadrados con los de abajo se eliminan. Y 100 entre 2 me da, 100 entre 5 me da 20 por 8.85 por 5. Bueno, 20 por 100, por 5 me da 100. Por 8.85, ¿cuánto me da? Da como resultado 885. Bien, 885. Y ahora las potencias. 10 a la menos 12 por 10 a la menos 4 me da 10 a la menos 16 más 3 me da por 10 a la menos 13, ¿no? Sí, maestro. Gracias. Y luego tengo coulombs cuadrados sobre newton metro y ya sé que esos son faradios. Entonces, si recorro nuevamente, hago mi ejercicio de recorrer un punto de lugar hacia la izquierda para poder cambiar esta potencia de 10 a la menos 13 por 10 a la menos 12, entonces puedo expresar esta capacitancia como 88.5 Por 10 a la menos 12. por 10 a la menos 12 radios. Y entonces puedo sustituir este 10 a la menos 12 por un submúltiplo que es nuevamente este pico. Y entonces puedo expresar esta capacitancia como 88.5 pico faradios. Ya está. Entonces, pues ya calculamos, muchachos, la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas en dos casos. Cuando tiene dieléctrico de aire, es decir, cuando no hay nada que la separe más que el aire que está en medio de esas placas. Y cuando le pongo un material en medio de esas placas que tiene una permitividad relativa, perdón, una constante dieléctrica, que es lo mismo, de 5. La pregunta, muchachos, ahora les voy a pedir que observen los dos resultados, el de la izquierda en aire y el de la derecha con una permitividad de 5, una constante dieléctrica de 5, y que me digan cuál es la relación entre esos dos valores, cómo son uno con respecto al otro. ¿Pueden observar, muchachos? Denme una idea. ¿Cómo son un valor con respecto al otro? Esta capacitancia de la izquierda con respecto a la de la derecha. ¿Alguien lo ve, muchachos? Bien, muchachos, tuvimos de nuevo una falla en la Matrix, perdón, en el Internet. Se perdió momentáneamente la sesión, pero ya nos recuperamos, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, muchachos, nos queda como un minuto de esta sesión. Voy a compartir mi pantalla de todas maneras para que la veamos. Y les voy a pedir que nos reconectemos en cuanto se termine la sesión para la segunda parte de esta sesión del día de hoy. Pero que se quede ahorita la pregunta, muchachos, en lo que vamos al receso, a la pausa de los 2 minutos, ¿cómo son estos dos valores? Váyanle pensando y después de que regresemos, díganme cómo es un valor con respecto al otro. Vayan revisándolos y nos veremos en 2 minutos. Bueno, todavía tenemos cerca de 1 minuto, muchachos. ¿Alguien me puede decir qué relación encuentran entre estos dos valores?
Tenemos 30 El segundos. primero es una quinta parte del segundo. Ok, muy bien. O al revés, ¿cómo lo expresaríamos? El segundo es 5 veces más grande. 5 veces más grande que el primero. Y entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? Es precisamente esta constante dialéctrica, este número de la constante dialéctrica. Que hace, entonces, vámonos a la pausa con esta pregunta. ¿Qué hace esta constante dialéctrica con respecto a la capacitancia? ¿Qué le provoca la capacitancia? Vamos a la pausa. Nos vemos en 2 minutos, muchachos. Regresamos. Ahora no se quiere terminar.